Bienvenidos a Decisores. En este espacio exploraremos cómo deciden, piensan y actúan quienes están detrás de las empresas familiares y de las pymes hoy. Soy Leo Argiulo y junto con Rocío del Oro, Hernán Etienot y Javier Dulón somos parte de lo que es este programa llamado Decisores y también de la iniciativa Pyme y Empresas Familiares. Por eso hoy, Hernán, te toca estar del otro lado. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de esta iniciativa, de empezar esto. Súper contento. Bien. Contanos un poco primero sobre la iniciativa que estamos llevando adelante en la universidad, de qué se trata, qué es la iniciativa Pyme Empresas Familiares. Para mí la iniciativa Pymes es algo que tiene que estar, que es obvio, propio de toda universidad. Creo que en San Andrés esto tenemos mucho para hacer, pero ¿por qué? Para poner en contexto, cuando hablamos de pymes, hablamos del 90% de las empresas de Argentina y del mundo. O sea, es una estadística que en casi todo el mundo, entre el 80 y el 90% de las empresas son pymes. En Argentina, eso representa 100.000 empresas. Si hablamos de mi pyme, incluyendo las micro, serían 580.000, pero cuando hablamos ya de medianas y pequeñas, estamos hablando de el 15-20% de la población. De empresas, población de empresas, porque en realidad cuando hablamos de que el 90% son MIPYMES, hablamos de que el 60% del empleo viene de estas MIPYMES. Si calculamos que se estima que en la próxima década va a haber más o menos 1.200.000 nuevas personas entrando al puesto de trabajo, de los cuales se supone que solamente se van a generar empleos por 420.000 puestos de trabajo. 420 millones, perdón, ¿no? Claramente la necesidad de que las pymes involucren en este crecimiento nuevas personas, nuevos puestos, es fundamental. Para eso creo que nosotros como universidades tenemos un rol fundamental en hacer que estos empresarios que tomaron tanto riesgo, con tanto valentía y tanto coraje, puedan hacer que sus empresas sigan creciendo, porque no es que son pymes como un Estado, la vocación de crecimiento la tienen todos estos empresarios. La cosa es que hay algunas barreras que hacen que esto no logre darse en todas partes del mundo. Hay países donde históricamente no logran pasar de la pyme a una empresa grande, como es el ejemplo típico de Italia. Hay otros países que esto lo tienen más desarrollado, como Estados Unidos, donde vemos pymes enormes. Entonces creo que es muy importante aprender cómo pasa y poder traducirlo esto a los empresarios para que puedan lograr dar ese paso generación tras generación, que es algo que a todos nos encanta cuando nos cuentan una historia. A mí estoy en pymes porque me gusta, amo las pymes desde hace años, me encanta cada vez que me siento con algún ejecutivo y me cuenta las historias de la familia, cómo fueron, qué pasó. Vos tuviste una empresa familiar, lo viviste. Yo tuve también la historia de mi padre, de mi abuelo, que empezaron su empresa, que la vendieron, que en algunas cosas fueron buenas o malas. Creo que todos de alguna manera estamos desarrollados. Entonces, cruza desde las estadísticas a la vida íntima de la familia, ¿no? a la raíz misma de la familia. Entonces, a mí me encanta. Creo que como universidad tenemos mucho que dar y creo que San Andrés, esto de descubrir toda una universidad donde todas las facultades trabajan en conjunto, no es solamente la parte de negocios que está separada o algo, sino que todos se cruzan. Yo el otro día, por meterme de curiosidad que tengo nada más, me metí en un seminario de investigación donde están hablando de una cuestión de ingeniería, de los drones y todo, y vos decís, no entiendo nada, pero claramente era aplicable también a las pymes, de alguna manera. Tener todo ese cuerpo académico, creo que San Andrés tiene mucho para ofrecer. San Andrés tiene un poder de red impresionante con una historia de, ejecutivos de gran nombre que no hace falta ni mencionar, ¿no? Pero tenemos una tradición de muchas empresas familiares, de muchas familias empresarias también te diría, no solo empresas familiares, sino familias empresarias que están vinculadas a la universidad y su historia. Entonces creo que tenemos mucho para dar, para devolver, para aprender. Entonces creo que es una iniciativa natural, con un faculty muy, muy diverso, que lo que queremos, como estuvimos hablando mucho tiempo cuando lo pensamos, es tener un idioma muy cercano a la pyme, ¿no? O sea, no lo académico, no lo teórico, un lugar donde cualquiera, por ideología, por forma de vida, por todo, se pueda sentir cómodo de entrar, de estar, y que a la vez su idioma le llegue y lo puedan implementar, porque eso es lo que queremos, ¿no? No una academia teórica, sino que sea implementable.
Hernán, y si tuviéramos que empezar con una pregunta muy básica, ¿cómo definís una pyme en Argentina, no? Interesante pregunta. En Argentina y en el mundo se suele usar como proxy mucho la facturación, gran criterio de pymes, ¿no? Por ejemplo, abajo de 3 millones de dólares en promedio. En la Argentina hay una escala que hace Secretaría de Pymes donde tenés para industria, para comercio, para servicios, para agro, para construcción, diferentes escalas. La más baja sería de $1 millón en alguna categoría hasta 6 millones en otra, como comercio, pero podríamos decir de 3 millones de dólares para abajo anuales, de facturación anual, pasa más para micro. De 3 a unos 15, 20 millones estaríamos hablando de una pyme, tal vez de un primer tramo, de un segundo tramo de pymes que hay. Pero por más que podamos hablar de facturación, también es importante que en varios países agregan la cantidad de personas. O sea, en Argentina, abajo de 30 empleados estás hablando de una MIPYME, 30 para arriba ya estás hablando de una pequeña, 100 empleados para arriba estarás hablando de una mediana. En algunas partes tenemos también indicadores basados en la cantidad de activos que tienen. En la Argentina hay algún indicador relacionado a $1,5 millones, algo por el estilo. Para algunas pymes lo dejaría de lado. Si bien esto es la forma que tenemos para ponernos de acuerdo en lo que es una pyme, lo que es importante es que cuando hablamos de pyme estamos tratando de caracterizar algo que es incaracterizable, que es ese estilo personal, es la informalidad propio de la pyme, es el estilo personal, es la falta de profesionalismo, es consecuencia de esto algunas faltas de acceso al crédito, de capacidades. Creo que el mundo pyme pasa más por el proceso que tiene la empresa de toma de decisiones que por los números que decimos antes. Lo que pasa es que ese proceso a veces es difícil de cuantificar, de medir al momento de poder darle un subsidio a una empresa. Entonces, vamos a lo otro. Pero cuando alguien te habla de tengo una pyme, es la informalidad, el proceso de toma de decisiones, cambiante, errático. Creo que eso es la pyme donde además, en la mayoría de los casos, se vinculan con la familia, porque la mayoría de las empresas son también familiares y está la decisión de la empresa, pero también cómo se amalgama con la decisión y el crecimiento familiar, ¿no? Creo que eso es la parte rica de la pyme más allá de los números. Ahora, desde el punto de vista de las pymes hay un tema que también los caracteriza, que es cómo hacer que una pyme dure a través del tiempo, ¿no? Ya sea una empresa familiar, una pyme que quizás no es familia, pero nos cuesta ver muchas veces que esa pyme progrese sucesivamente a través de los años. Creo que tiene que ver muchas veces con algunas problemáticas que vos enunciabas, pero desde tu experiencia, las empresas que perduran, las empresas que van más allá, ¿qué es lo que tienen de diferente? Conjunto de cosas lindo. Hoy justo estábamos hablando con Rochi y con otra persona que nos decía, las historias lindas son la de esa persona que lo hizo de golpe en la primera generación. Y medio que nos quedamos porque es divino ver que alguien de golpe creció y muchas veces de la nada, gente que se esmeró, que tuvo la visión, que tuvo la disciplina y pudo hacer su empresa y hoy ayuda a sus antecesores, a su familia, a lo que sea, o a sus comunidades. Pero también es lindo ese caso que vos decís, ¿no? De ese caso de el empresario que logró hacer que la empresa lo trascienda y supere a una familia, a diferentes generaciones y demás. Creo que nadie puede dejar de emocionarse de esas historias. Barnard en el 38 sacaba un libro diciendo que lo importante de la empresa era sobrevivir en el tiempo. Estamos acostumbrados a que el objetivo de la empresa es maximizar valor, crear utilidades, y Barnard en el 38 decía sobrevivir en el tiempo. Y a veces parece romántico. Pero cuando fue la crisis del 2008, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que empresas de 100 años hayan quebrado de golpe? O empiezan todas esas empresas más modernas y se renuevan y a uno le da un no sé qué, que de pronto empresas de automotores de hace años ya sean segundo plano y empiezan empresas nuevas. O sea que algo de esto de sobrevivir en el tiempo es importante, no por el sobrevivir, sino porque para una empresa sobreviva tiene que seguir creando valor, tiene que seguir dando una propuesta de valor. Para eso yo creo que un problema que tenemos a veces en las pymes es que son muy personalizadas. El dueño de la pyme hace de la pyme
su vida, su familia y todo. Hay veces que la frase de, bueno, este es mi otro hijo, sonará muy fuertísimo, común. Pero se escucha. Muy común. Muy común. Entonces, claro, si es tu hijo te cuesta dejarlo, por supuesto, y te cuesta no estar amando. Y además, si te hiciste una vida donde el 90% del tiempo se lo dedicaste a la pyme, cuando esa vida te queda libre de espacio, ¿cómo lleno ese espacio? El saber reinvertirse, poca gente logra salir de ser un líder a ser un directivo, a poder ponerse de accionista o simplemente miembro de la familia y dejar que sus hijos, que sus nietos sigan la empresa y que la sigan de una manera distinta. ¿No van a ser iguales? No, por supuesto. El fundador tiene un espíritu y aporta una cosa increíble en la pyme. Pero en algún momento están estudiadas estas etapas, estas crisis de las empresas. El líder necesita dejar de ser el cuello de botella, ¿sí? Hablábamos antes, o sea, en una pyme tan parecida a la familia como tener una casa con jardín y pileta. Si yo quiero, cuando me mudé, tal vez al principio era romántico, cortar el pasto, limpiar la pileta, divino. Pero cuando también tengo que ir a los concerts de mis hijos, tengo que hacer salidas sociales y todo, y o no mantengo la pileta o no hago esa vida. Entonces tengo que poder delegar eso, porque el valor de mi minuto vale más en lo estratégico. Salir de lo operativo a lo estratégico es el gran paso que creo que es lo que más cuesta en la pyme, ¿no? O sea, tomar esa decisión de cómo delego, cómo hago que otros hagan de una manera distinta a la mía y a la vez cómo controlo eso sin ser un obstáculo, ¿no? Creo que esa transición de ir profesionalizando y delegando paso a paso es una de las trabas. Pero perdóname ahí porque me disparás muchas cosas en el diálogo. Ahí saco propósito, ¿no? Al principio, perdurar y por ahí el propósito muy importante, pero también es cómo maduro internamente como dueño, ¿sí? Cuando estoy abocado a la operación, lo que sé hacer es la operación, y de repente armé la estructura y ya no tengo que pensar en la operación, que es lo que me llevó hasta acá, sino que tengo que preparar otros factores como esto que decías vos, de la decisión de delegar, de armar estructura, de armar cuadro de reemplazo. Hay un montón de cuestiones ahí. Ahora, la madurez de esa persona, ¿cómo se va consiguiendo? ¿Cómo, una persona puede escalar? ¿Cómo puede ir dándose cuenta desde tu experiencia? ¿Cómo percibís que alguien puede escalar en ese orden, ¿no? ¿Es intuitivo, es natural? Yo creo que hay algunas cosas que son naturales, que es el hecho de estar abierto a recibir ideas. Eso te diría que puede llegar a ser un poco más natural. Creo que hay cosas que heredamos en nuestras familias, hay mandatos, que el otro día estaba en la presentación de un libro justo sobre empresas familiares, donde cada capítulo es una frase típica de estas de ojo del amo engorda el ganado, cosas por el estilo, pájaro en mano. Bueno, esas cosas, y a veces nos educamos con esos mandatos, entonces es difícil romperlos. Tener la apertura para decir, bueno, esto era de otra generación, que venía posguerra, que pasó por esto, que tus padres vinieron de una falencia, pero no por eso yo tengo que hacerlo igual. Cómo romper ese mandato, esa apertura, hacer esa sanación, digamos, si queremos hoy en términos de hoy, creo que es importante de cada uno. Ahora, ¿esa apertura a qué? Yo creo que la capacitación, el hablar con otros es fundamental. El dueño pyme está muy solo. Por más que tenga 100 empleados, está solo en la toma de decisiones. Y si nos acostumbramos a que todo lo tengo que hacer yo, voy a seguir solo. Me pasa de algún empresario, que alguno que trabaja en los directorios conmigo lo podría identificar, pero que decía, no, pero yo para delegar eso primero tengo que aprenderlo yo. No, hay cosas que la podés delegar directamente sin ningún problema. Esa apertura a cómo delegar lo aprendés hablando con otros, porque tal vez estás acostumbrado a una cosa y te juntás en un directorio, en un grupo con otros empresarios que te van contando sus experiencias y dices, esto yo lo puedo hacer. Y él también pasó por la mía, porque todos creemos que lo que estamos viviendo es un caso único de nuestra familia, pero más o menos en muchas cosas se parecen. Entonces yo invitaría, si vos me decís, ¿cómo hago para hacer esa maduración? Bueno, un entorno, por ejemplo, yo te decía en las universidades lo importante, un entorno de formación de pymes, es un lugar donde hablas con otro pyme, y más allá de lo que te diga el profesor, el contenido teórico, el oír otras historias te abre a poder decir, esto yo lo puedo hacer.
este paso se puede dar. Hay gente que delegó esto y no le robaron, no perdió su empresa, se asoció con otros y no le pasó nada. Hay que ver cómo hacerlo, hay que aprender a cómo hacerlo. Pero yo diría esa maduración por juntarse con otros, participar de las cámaras, participar de organizaciones que arman de comunidad de pymes y demás. Formación teórica, porque a veces no tenemos por qué saberlo todo. Y ¿sabes qué? Que no lo mencionamos y me parece re importante también, el desarrollo y el trabajo para poder formar una cultura fuerte y sólida que va del fundador y que esto se desarrolla y se despliega a todo el resto de la estructura, ¿no? No sé cómo por ahí viviste vos en tu trabajo y en tu experiencia, ¿no? Esta idea de poder entender la importancia de forjar una cultura que todos la aprendan y la sientan propia, ¿no? Sí, tal cual, coincido plenamente. Cuando te escuchaba, palabras que me resonaban, forjarla, y uno trata de forjar la cultura, pero muchas veces la cultura se forja en lo que no le estás forjando, en el sin darte cuenta, ¿no? La otra vez hablaba con unos empresarios y me decían, sí, mi viejo nos dicen que tenemos que disfrutar de la empresa, pero yo me llego a tomar. Tengo un médico, le digo, che, voy a llegar más tarde. Y dice, voy yo, con 80 años va él a abrir el galpón a las 5 de la mañana. No es que puede entender que se deleguen. O sea, se dice, pero inconscientemente me están mandando otro mensaje. Entonces, de esas cosas ves mucho. Como en la familia, tu hijo te imita más el gesto tuyo que lo que vos le dijiste en la teoría. Uno trata de educar, pero educa sin darse cuenta. En la pyme pasa mucho de esto. Y no solo impacta en la cultura organizacional, sino que impacta también en la cultura de toda esa familia que está relacionada a la pyme. Porque estén vinculados a la pyme o no, esa familia va a impactar. Como accionista, como lo que sea. O sea, a mí me encantaría, siempre lo digo, me encantaría investigar el rol de la pareja del fundador, que tal vez no está en la empresa, pero en la mesa de los domingos coordina toda la mesa familiar y desde ahí traslada un montón de valores y demás, ¿no? Entonces, la cultura de la pyme es muy fuerte, impacta mucho en esto y esas cosas se logran de entrada. O sea, hay un estudio muy interesante en Europa donde toma diferentes niveles de empresas que al principio, en la etapa inicial, son más profesionalizadas o más de nosotros lo hacemos todo y lo hago todo yo y no delego tanto. Los que ponen más mecanismos de control, uno pensaría, bueno, cuando soy más grande lo voy a poner. No, si no lo pones de entrada nunca vas a crecer. Es la famoso huevo de la gallina. Claramente está en mi formación el haber empezado una empresa con estos criterios de profesionalización o no. Y de hecho, si ya lo empezaste, cuesta mucho a las siguientes generaciones ir poniendo esos mecanismos. Cuesta mucho más. No es un imposible, por supuesto, todos los podemos hacer, pero cuesta un poquito más. Me hiciste acordar mientras decías esto, el lenguaje no verbal, ¿no? Muchas veces la cultura está más, en vez de por lo que digo, como decías vos, por lo que no digo. Y me acordaba de uno en la familia, literal. Y me parece que muchas veces lo que uno vive en la diaria se replica en la empresa. Por eso ahí la pregunta son los roles. Es desde tu experiencia, ¿cómo ves los roles? Porque empiezo en una pyme, me imagino que voy creciendo, soy el único que está ahí, me meto en producción, me meto en la parte comercial, opino de finanzas, empiezo a crecer, tengo que delegar. Y también ahí tengo roles distintos. Una cosa es ser el dueño, otra cosa es ser el gerente. ¿Cómo vivís ese tema de los roles? ¿Ves que naturalmente de vuelta el empresario pasa y cambia de rol como hay un switch? ¿O no? Esto hay que forjarlo, hay que trabajarlo. Separaría dos empresarios muy fuertes ahí. Parte del que describiste es primera generación, que empezó en la empresa, fue el que la hizo, se metió día, noche, sin ningún tipo de horario, haciendo eso para que los hijos puedan disfrutar de un montón de cosas y le quede un legado. Le cuesta salir. Le cuesta salir a ese, salvo que tenga una formación previa, le cuesta salir. Y es lógico, es entendible y es admirable y hay que saber agradecerle todo lo que hicieron. Y hay que ver cómo llegarle para poder demostrarle que puede ahora aprovechar un momento de disfrutar, de descansar y que la segunda generación está preparada. ¿Sí? A ese le cuesta más irse.
Y no queremos que se vaya tampoco, porque tiene un espíritu y una visión. La cosa es que con qué roles, como vos decís, ¿no? Porque el rol de accionista lo va a tener toda su vida. El rol de fundador, de velar por ciertos valores, para mí es fundamental. Después tenemos el clásico segunda generación, que también mencionaste en un momento cuando hablas de fui gerente, el otro fue director toda su vida, digamos, sino fundador. Pero el otro es tal vez el hijo que entró desde que era chiquito, que iba a barrer a veces, o escucha sobre el tema desde la cuna, sabe de esa industria de memoria, que seguramente en algún momento de la vida de la empresa se fue de la empresa peleado por el padre, porque no se aguantaba más, no podemos trabajar juntos, después volvió, cosas lógicas que pasan, que hizo experiencia en otras partes, que todo, y tiene que aprender a ese rol de, creo que es un rol muy desafiante, de trabajar con la generación anterior, dándole confianza que lo puede hacer, pero dándole un lugar a la vez, sabiendo poner mecanismos donde él en algún momento diga, pará, la empresa ahora la dirijo yo, y a la vez de que lucha con eso, también tiene que luchar con lo mismo que luchó el primero, de empezar a formar a la tercera generación, la que muchas veces está muy lejos de la empresa, a la que tenemos que enseñarle a ser accionista, aunque nos digan, la empresa no me interesa, pero vos tenés que saber de la empresa. O sea, así como tenés que saber dónde queda tu casa, si cambiamos el clave de acceso a la casa, la llave, o dónde guardamos la manteca, tenés que saber más o menos cosas básicas de la empresa, porque si no le estás poniendo una responsabilidad a la segunda generación también muy fuerte, no le puede pasar nada, porque ahí está todo un legado para una familia y todo. Entonces creo que esa segunda generación también tiene un rol de directivo y de accionista y saber delegar también. O sea, tiene que hacerse su espacio y a la vez tiene que saber delegar. Mucha comunicación, ¿no? O sea, permanente. Fundamental en un lugar donde a veces cuesta porque estamos mezclando la familia con el trabajo, con lo que uno hizo y los egos de uno, porque uno fue el exitoso. No va a ser la primera pyme donde te encontrás que el fundador casi como que en el fondo quiere seguir siendo el líder que pudo hacerlo. ¿Y cómo que mis hijos también lo pueden hacer? Yo no era un superhéroe que protegía a todos. Hay un montón de cosas en juego. Sí, y con la perspectiva encima que probablemente en la segunda generación les di la herramienta para que se capacitaran, para que se desarrollaran, con lo cual la segunda o tercera generación viene con herramientas distintas a la que pudo tener la generación inicial. También eso genera un choque de culturas, de cuestiones. De todo. Te encontrás con algunos que obvio que este cambio se da, pero también te das algunos que dicen, ¿para qué estudiar tanto si yo esto lo hice sin habiendo estudiado nada? Sí. Pero bueno, podemos llegar a mucho más. Sí. Bueno, pero ese trade-off se da, ¿no? Y esto también en todo lo que tiene que ver de empresa familiar, pero también esto se da muchas veces en empresas que son 2 o 3 socios, que no son familia, y estamos hablando de pyme, y también se dan estas cosas, porque también después ese socio con el que empezaste, que era un amigo o un conocido, de pronto casi terminó siendo familia, de pronto los hijos empiezan a trabajar juntos y también hay educaciones distintas, y es muy difícil ensamblar esas culturas que se fueron abriendo naturalmente, porque vienen de familias distintas en una empresa no familiar, pero que tiene un vínculo con las familias también, ¿no? Porque también estamos hablando de pymes en general, ¿no? Y entonces, ese desafío, por eso yo creo que o sea, hoy la pyme generalmente tenemos muchos trabas de cuello de crecimiento. Generalmente cuando hablamos con la pyme, obvio que nos va a hablar de financiamiento, impuestos y costos, pero es como cuando alguien se queja del salario. Atrás hay muchas más quejas. Creo que generalmente el cuello de botella que tenemos en la pyme pasa mucho más por tener las capacidades, tener la predisposición, poder delegar, y ahí sí vienen los demás recursos, ¿sí? ¿Qué es un círculo? Entiendo, porque tal vez si no tengo los recursos financieros tampoco puedo contratar a la persona. Pero es mucho menos de lo que creemos, ¿no? O sea, muchas veces el sueldo se pagaría solo con lo que podríamos crecer. Hasta a veces es la excusa. Muchas veces es como que hay gente que te dice, me cuesta mucho tomar una persona. ¿Cómo elijo una persona? El tiempo que me lleva a formarla. ¿Sí? Todo eso es toda una formación que tiene que tener la pyme. Cuando ves temas, por ejemplo, OCDE hablando de transformación digital, te dice la pyme ¿por qué no crece? Y financiamiento, claramente recursos es un tema, ¿por qué no se hace la transformación digital?
pero capacidades y capacidad de delegación son las primeras que te dicen. O sea, hacer esa transformación lo va a tener que hacer otro. Y hay que ver si están las capacidades dentro de la empresa y contratarlas. Entonces, por eso creo que el rol nuestro en la universidad, en la iniciativa esta, es poder hablar y poder sacar a la luz estas otras trabas, ¿sí? Obviamente que Argentina, con respecto a innovación, tiene sus demoras en las pymes. O sea, hay varios estudios, hay uno sobre todo Latinoamérica y Caribe, que es muy interesante, donde ranquea varios países en pymes. Argentina nos jactamos de tener un mundo pyme muy importante. La queremos. Yo creo que en la Argentina esta cultura italiana quiere el mundo pyme, pero no estamos en el primer grupo. En el primer grupo entran México, Brasil, Chile y Uruguay como en valores de desarrollo. Miden diferentes cosas. ¿Primer ¿no? grupo? No te entendí eso. ¿Primer grupo? Los países que más desarrollado tienen las capacidades para el desarrollo de pymes lo ranquean a Brasil, a México, a Chile y Uruguay. O sea que tampoco es por el tamaño del país, porque Uruguay, siendo un país mucho más chico, en densidad tiene más pymes que nosotros. Tiene 21.000 pymes, nosotros tenemos unas 100.000 pymes, y Uruguay tendrá 3,5 millones de personas, 4, y nosotros tenemos 40. O sea que tenemos que tener mucho más. Y ni hablar Uruguay, por ejemplo, en lo que es tecnología de software, que es el que a nivel de por cápita, mucho más que nosotros. Pero tienen más desarrollados algunas cosas. A Argentina le falta mucho todo lo que es simplificación de tareas y burocracia para la pyme. Ahí damos muy mal. Damos mal en involucrar a las pymes en el planeamiento estratégico del país y llamarlas a las mesas de discusión. Como que no las escuchamos, la pyme divina, todos nos preocupamos por ellos, pero con el asistencialismo de que nosotros vamos a saber qué darles. Pero no las llamamos a decirle, ¿qué necesitan ustedes? Y en innovación, en fomento a la innovación en las pymes, estamos un poquito bajos. Eso justo quería preguntarte, ¿qué lugar ocupa la innovación hoy en una pyme? Como para poder cerrar la idea. Yo creo que casi como que se separó. Es como que cuando hablamos de pyme pensamos que la pyme tiene que ser la metalmecánica que viene de familia y siempre es igual y nunca cambia. Y al otro le llamamos emprendedor. Y son como si fueran dos culturas distintas. Yo creo que el emprendedor tiene una cultura un poco distinta a la pyme, pero la pyme tiene mucha innovación. Están empezando a salir muchas campañas de emprendedorismo dentro de la pyme. Hay una metodología que se llama STEP que me gusta mucho, que es de cómo las familias empresarias logran transmitir el emprendedorismo a su propia familia. O sea, yo tengo mi empresa, quiero que mi empresa sobreviva, pero si mi hijo no quiere seguir en esta empresa, también le transmito este espíritu emprendedor en lo que él quiera. Creo que eso es muy rico. Eso también va a ayudar a que las empresas sigan, porque si yo logro fomentar un fondo de la familia para fomentar esos emprendimientos y que la empresa siga intacta, es muy importante. Pero todavía tenemos mucho para fomentar a la pyme, para darle acceso a innovación, para que pueda mínimamente hasta exportar. O sea, nos cuesta mucho que una pyme exporte. Muchas empresas exportan, pero de poco valor agregado. A pocos países hay mucho todavía para hacer también en eso. Para que se contacten con el exterior. Problema de la pyme muchas veces es hasta el idioma. A veces las invitas a hacer un viaje al exterior para ver innovación, para hablar con socios, y lo primero que te preguntan es ¿con qué idioma es el viaje? ¿Hay traductores? Y es lógico, y está bien. Pero podríamos comprar esas capacidades, podríamos planificar cómo desarrollarlas y todo. Entonces, creo que hay mucho para ayudar a las pymes a innovar. Creo que es un ambiente lógico donde innovar, porque es chica y eso permite mucha comunicación interna. Sí, nuevamente la cultura juega un factor fundamental, ¿no? Desde el perfil de la empresa en sí mismo. Y como para cerrar, si vos tuvieses que, desde tu experiencia, no solo del recorrido académico, de haber estado con pymes y demás, definir algunas buenas prácticas que aquel que está del otro lado decir, bueno, ¿por dónde? Digo, acá fuimos escuchando propósito, delegar, profesionalizar, digo, quizás son palabras, seguramente les puedas sumar otras, o no, o distintas. ¿Qué dirías? Bueno, algo que me encanta de cualquier programa es que después nos deja con un ritmo que nos ayuda a pensar un poquito más arriba de lo que veníamos, salir de apagar el incendio, ¿no? O sea,
Nos encanta en el fondo sentirnos que somos bomberos que apagamos, creo que es una excusa buenísima, pero tenemos que saber pensar más allá. Y para eso creo que hay dos cosas. Tomarse un rato de lectura, de formación, de lo que quieras, tener sistemáticamente planificado cada 15 días, una vez por semana, tomarme una mañana. Y ojalá te tomes una mañana que sea para pensar en la empresa y una mañana que sea para ni siquiera estar vinculado a la empresa. Acá en la universidad lo tenemos a Diego Colombe, que habla mucho de neuro. Alguna vez creo haberlo recordado a él decir como que siempre que innovamos, cuando estamos fuera de nuestro ambiente de rutina. Tenemos que cambiar entornos y no pensar que todos los días tenemos que ir a la empresa. Entonces, concretamente, ¿qué te invitaría? A formación como un espacio para obligarte a salir y después tener esa rutina de salir. Cuando veas todo lo que hay para hacer en la empresa en el mediano plazo, te vas a dar cuenta de la cantidad de necesidad que tenés de contratar gente y de delegar para poder hacer todos esos sueños que tenés. Bien, creo que nos quedamos para seguir charlando un montón, pero me parece que nos quedamos sin tiempo. Tal cual. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer ser parte de esto. Sigo con muchas ganas de que esto vaya creciendo y de seguir hablando y que UDES esté con el mundo pyme, hablándole al mundo de empresas. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de Decisores.